¿qué hacemos? Bueno, vamos a, hoy en la tarde pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que era precisamente el que nos habíamos quedado. ¿En dónde nos habíamos quedado? ¿En dónde nos quedamos? En los medios de impugnación, cabal en el inicio, lo que voy a empezar a explicar hoy. Sí, los medios de impugnación. Bueno, obviamente lo que acabamos de terminar precisamente es lo relativo a los, como le digo, al proceso penal, las fases o etapas. Claro, nos faltará el momento de la ejecución, obviamente, ¿verdad? Ese es el que nos faltaría dentro de las fases o etapas del proceso. Pero antes de eso, ¿verdad? Antes de eso, pues hay algo muy importante, que antes de ir precisamente a lo que es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que nos faltó precisamente, ¿verdad? Hablar, ¿verdad? Pero hay, además de ese procedimiento ordinario que nosotros estábamos viendo y el juicio oral, pues también existen lo que se llama procedimientos específicos. Lo que acabamos de ver o leer, o lo que terminamos de leer, tenemos precisamente lo que son los procedimientos específicos que están regulados en el 464. Y dentro de ellos tenemos un procedimiento también que se denomina abreviado. Ahí van a ver varios procedimientos especiales o específicos que también cuenta nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, estos procedimientos, como les digo, que son bastante importantes que se conozcan. Entonces, esto está regulado del artículo 464 al 490, a ver. Al 491. Y el 491, que también tiene varios, ¿verdad? Está el del 491, que le podríamos decir sexys. No que son sexys, sino que eso es lo que está regulando. Bueno, está el septis también, aceptación parcial de cargos y división de la unidad procesal, que también, híjole, todavía sigue. Quaterdesis, o sea, el 491 quaterdesis. Entonces, esos son los distintos procedimientos específicos que están regulados. Ese de aceptación de cargos, no sé si ustedes en su código procesal ya lo tienen, porque es un procedimiento que se incorporó y no sé si su código procesal penal está precisamente actualizado. Sí tienen esos artículos del 491 hasta el 491 cuaterdesis. Muy bueno, qué bien. Porque como digo, este es un procedimiento muy especial de aceptación de cargos que se ha vuelto bastante de moda porque es una forma que han encontrado, sobre todo en los casos aquellos que son conflictivos y que quieren de alguna manera, a veces hasta parece forzar para que haya este procedimiento de aceptación de cargos, que acepten los cargos, como quien dice, ya se sienta el Ministerio Público que ya lo tiene todo y que efectivamente, pues el otro no le queda más que aceptar todos los cargos y que eventualmente se dicte que se dicte obviamente la sentencia. Bueno, esos son, como le digo, procedimientos específicos que obviamente no son, ¿verdad?, parte del procedimiento ordinario, sino procedimientos especiales
que consta en nuestro Código Procesal Penal. Incluso está aquel que habíamos mencionado precisamente, ¿verdad? El juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, que eso ya lo habíamos hablado cuando estábamos dando la clase, que hay un procedimiento o un juicio especial para eso, ¿verdad? No es exactamente el mismo procedimiento que se haga cuando se trata de un delito que cuando se le va a aplicar una medida de seguridad a la persona. Recuérdense que eso también ya lo vimos en el Código Penal, sobre todo cuando hay un estado peligroso. Y cuando hay un estado peligroso, pues únicamente procede definitivamente la aplicación de una medida de seguridad. Pero también eso no es solamente una decisión automática, sino que tiene que haber un procedimiento, ¿verdad?, parecido al juicio, al juicio, en el cual lo único que se va a discutir es la aplicación de esa medida de seguridad, ¿verdad? Ese es el propósito precisamente que se tiene. O sea, las medidas de seguridad no se van a imponer así sencillamente. Incluso el mismo 484 indica que cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura de juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Bueno, entonces definitivamente, como les digo, es el Ministerio Público que resulta pidiendo esto porque de la investigación ha encontrado ciertas condiciones o ciertas circunstancias que hacen que la aplicación de la pena no sea lo que corresponde, porque han determinado, de acuerdo a algunas evaluaciones que se podrían haber hecho por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que determina ciertas condiciones que lo hacen a él no susceptible a recibir una pena, sino susceptible a pedir una medida de seguridad únicamente en ese caso, ¿verdad? Porque efectivamente, pues el procedimiento común, ¿verdad?, como se le llama, pues no es precisamente el más indicado bajo esas condiciones. Entonces, efectivamente, como le digo, eso es lo que se da precisamente en este caso, ¿verdad? Entonces, estos también, como le digo, son bastante importantes que los vemos o que los vayamos a ver, pero para no agotar el tema, vamos a pasar precisamente por el tema de las, precisamente, de las impugnaciones, ¿verdad? Vamos a pasar eso, pero tengan en cuenta precisamente esos procedimientos específicos que ahorita acabamos de señalar precisamente. Entonces, dentro de los recursos, ¿verdad?, que tenemos ahí establecidos, como pueden ver ustedes, tenemos precisamente varios, ¿verdad? Varios efectivamente que se deben de utilizar para este caso. Entonces, dentro de estos recursos, pues obviamente tenemos que saber quién está legitimado o cuáles son las circunstancias de carácter general o las disposiciones generales respecto a esos recursos que se pueden utilizar, ¿verdad? Y tenemos, para empezar, el artículo 398, ¿verdad? Por favor, alguien que lea el 398, Alicia Alonso. Ahorita miramos, licencia. Buenas tardes. Brenda Marisol Marroquín. Sí, licenciada. Anita, buenas tardes. Artículo 398. Facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto,
Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir automáticamente con relación al acusado. Bueno, ahí tenemos la facultad de recurrir. En primer lugar, algo muy importante, ¿verdad? Las resoluciones judiciales solo serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. O sea, tenemos que apegarnos a la ley, tenemos que ver la legalidad de esos recursos, ¿verdad? Porque no se pueden interponer indiscriminadamente. Solo se pueden interponer si efectivamente la ley señala cuál es el medio por el cual se puede recurrir precisamente o se puede interponer precisamente un recurso, ¿verdad? Es interponer ese recurso. O sea, la ley señala expresamente, ¿verdad? Y obviamente quienes estén legitimados, ¿verdad? Cuando hablamos de legitimación, se refiere a quienes tengan interés directo en el asunto, ¿verdad? Estos son los que precisamente pueden recurrir. Primero, que esté claramente definido y determinado en la ley que si procede o no, procede o no un recurso. Y eso lo señala la ley. Y hay que presentarlo de acuerdo a lo que la ley establece, ¿verdad? Únicamente que la persona esté legitimada precisamente, ¿verdad?, a poder realizar esto, para realizar precisamente estos recursos. Y para que la persona tenga interés directo o esté legitimado, tiene que, la resolución tiene que causarle agravio. Eso es lo que se indica cuando la resolución le afecte o le produzca, pues sí, algo que no es favorable. En ese caso, como les digo yo, procede obviamente esos recursos. Recuérdese que ya habíamos dicho a qué se refieren precisamente esa facultad de recurrir y qué resultan estos recursos, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos? Sobre todo que operan precisamente cuando una de las partes no está de acuerdo precisamente o le afecte una resolución. Eso es precisamente lo que se necesita por el momento para que se pueda recurrir. Y obviamente eso también, la imposición, el 399, también señala también una formalidad, un requisito, ¿verdad? No sé, ¿alguien levantó la mano? Sí, fui yo, licenciado. Solo primero que nada, buenas tardes. ¿A qué se refiere con lo de aras de la justicia? Disculpe la molestia. Sí, dice cuando proceda en aras de la justicia. Quiere decir, si considera el Ministerio Público que es justo que la parte, ¿verdad?, el acusado está siendo gravemente afectado y considere que es excesiva la resolución que ha dictado el juez y que obviamente afecte precisamente, afecte al acusado. El Ministerio Público está actuando dentro de su espacio o dentro de lo que la objetividad lo manda, porque la objetividad, si ustedes bien recuerdan, que lo faculta al Ministerio Público también de también tomar decisiones que favorecen al imputado. En este caso, el recurso se está impugnando porque también el Ministerio Público considera de que la resolución es excesiva, está afectando al acusado y el Ministerio Público lo interponga. Y en aras de la justicia es que, en nombre de la justicia, en función de la justicia y de acuerdo a todas las garantías que precisamente debe tener la justicia o todas las circunstancias que le puedan favorecer en su momento, el Ministerio Público lo puede hacer. O sea, aquí no es aplicación de la ley, sino de buscar una resolución justa, que cumpla todas las condiciones que se den. A eso se refiere, en muchas palabras, a lo que hablamos en aras de la justicia. Qué licenciado, muchas gracias. Que sea algo justo, precisamente esto.
Entonces, disculpe, pero ya también el frío me está afectando un poco la garganta. Bien, en cuanto a la interposición de estos recursos, recuerden que estas disposiciones generales son las que deben observarse, ¿verdad?, en todo momento para el efecto de la aplicación o la interposición de esos recursos, ¿verdad? Tienen que verse. Entonces, el 399 también regula el tema de la interposición, ¿verdad? En qué momento para que pueda ser admisible precisamente o pueda interponerse ese recurso. 399, por favor. Ahorita, licenciado. Tania García. Tania García. Artículo 399. Interposición. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley. Si existiesen defecto u omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente, dándole un plazo de 3 días, contados a partir de la notificación al recurrente, para que lo amplíe o corrija respectivamente. Bueno, la interposición, ¿verdad?, debe ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determina la ley, porque la ley señala cuál es la forma de presentarlos, cuál es el momento de hacerlo, pues. Y obviamente, si hubiese una omisión de los requisitos o las formalidades en materia del proceso penal, ¿verdad?, no se rechazan los recursos o los recursos que se interpongan no se rechazan por un defecto o por una omisión, sino que simplemente se le da la oportunidad. Debe dársele la oportunidad a la persona que lo presentó, al agraviado, para que corrija ese error. Eso es lo que indica precisamente el segundo párrafo, ¿verdad? Si existiese defecto o omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente dándole un plazo de 3 días. O sea que en otras materias, en otras áreas del derecho, cuando hay errores de fondo o de forma, el juez o los juzgados civiles, ¿verdad?, por ejemplo, rechaza el recurso interpuesto y obviamente ya no hay oportunidad para poder interponerlo o poder recurrir esa resolución. En materia penal pasa lo contrario. En materia penal, a diferencia, como le digo, es la excepción precisamente a las reglas generales, aquí mismo la ley le dice, mire, si usted encuentra un error, en este caso usted no lo puede rechazar. Lo que debe de hacer es señalarle el error para que la persona o el interponente lo corrija y darle un plazo que es de 3 días. Eso es lo que indica. O sea, no quieren que la persona sindicada o acusada se quede sin la oportunidad de que se le haga justicia o de que se dicte precisamente la ley que en derecho debe de corresponder o debe precisamente de dársele, ¿verdad? Entonces, por eso es precisamente el tema de que lo que está regulando en cuanto a la interposición. Recuérdense que los recursos se interponen, ¿verdad? Obviamente. ¿Verdad? Esa es una palabra técnica, jurídica que debemos observar. Los recursos se interponen, ¿verdad? Incluso cuando uno está, porque hay recursos que uno puede presentar en audiencia, entonces uno dice, interpongo el recurso de, cuando está también en audiencia. Tiene que empezar con esa frase muy especial, muy característica de los recursos. Bueno, en el tema del desistimiento, regulado en el 400, ustedes obviamente saben que es un desistimiento, ¿verdad? ¿Qué consiste un recibimiento? ¿Qué quiere decir desistimiento o desistir? Es una decisión voluntaria, pues acabar o terminar con algún proceso en el que uno demandó e inició.
sí, no terminarlo, sino totalmente renunciar al ejercicio de esa acción, ¿verdad? De alguna manera lo que ya no queremos es continuar con él. Entonces tenemos esa facultad también de desistir, ¿verdad? De renunciar al ejercicio, de renunciar al trámite o a la interposición del recurso que habíamos iniciado, ¿verdad? En que está regulado, ¿verdad? En el 400. Por favor, de una vez que está ahí y tomando la oportunidad, ¿podría leerme el 400? A la persona que sí supo definir. Licenciado, ahorita lo leo. Gracias. Ese está en el procesal penal. Lo que pasa Sí. es que lo estudié en el procesal civil. Ah, sí. Sí, también en todos los casos hay desistimiento, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo el Código Procesal Penal, que estamos leyendo lo relativo a los recursos. Ok, ahorita se lo leo, licenciado. Artículo 400 del Código Procesal Penal. Dice: quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistir de él antes de su resolución sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes respondiendo por las costas. El defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos por él sin previa consulta y aceptación expresa del imputado o causado posterior a la interposición del recurso. El imputado o el acusado, a su vez, podrá desistir de los recursos interpuestos por su defensor previa consulta con quien dejará constancia de ello en el acto respectivo. Bueno, ahí es quienes pueden desistir. Definitivamente es, ¿verdad? Muy claro. Y eso que está en el segundo párrafo dice que el defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos por él sin previa consulta y aceptación expresa del imputado. Es decir, el defensor siempre tiene que consultar a su defendido si está de acuerdo en el desistimiento, ¿verdad? Si es lo más conveniente, porque si él no está de acuerdo, entonces el defensor no puede precisamente desistirlo, porque al final se está desistiendo y está prácticamente limitando en derecho principalmente al sindicado, no es tanto al abogado, es al sindicado. Entonces, el imputado o el acusado dice, a su vez, podrá desistir de los recursos interpuestos por su defensor, previa consulta con quien dejará constancia de ello en el acto respectivo. O sea, el imputado puede también desistir, ¿verdad? Desistir, ¿verdad? También siempre y cuando haya consultado con el abogado defensor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí de alguna manera está facultando y regulando cuál es la forma en que se puede desistir o renunciar, ¿verdad? Al recurso que se ha interpuesto, ¿verdad? Por las partes. Puede hacerlo tanto el abogado como el defensor, pero siempre debe haber una consulta previa o un acuerdo previo entre ambos para que éste proceda. Para que haya una claridad. ¿Cuáles son los efectos precisamente de esto? Por favor, alguien que lee el 401, licenciada Londi. Con gusto, licenciado. Renato Zúñiga. Por favor, Renato. Sí, ahorita leo. Gracias. Artículo 401. Efectos. Cuando en un proceso hubiere varios coimputados o coacusados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales. También favorecerá al imputado o acusado el recurso del tercero civilmente demandado, salvo que sus motivos conciernan a intereses meramente civiles. La interposición de un recurso suspenderá la ejecución únicamente de los delitos de grave impacto social y peligrosidad del sindicado, salvo que expresamente se disponga lo contrario o se hayan desvanecido los indicios razonables de criminalidad.
Bueno, ahí tenemos cuáles son los efectos que produce. Eh, eh, es decir, incluso, como le digo, ahí en la primera parte dice si hubieran varios coimputados. Si hay, por ejemplo, dos, tres personas más y uno solo haya interpuesto el recurso, solo uno de ellos, ¿verdad? Teniendo abogados diferentes, obviamente, pues no el mismo abogado. Entonces, si uno interpone un recurso y la resolución es favorable, también extensivamente, o sea, la resolución o lo que se resuelva, favorecerá también a los que no se hayan precisamente, no la hayan impugnado. Si uno de los tres interpone el recurso y la resolución es favorable, esa resolución también se le podrá favorecer o se le aplicará a los otros dos, ¿verdad? Claro, se dice que siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales. O sea, si por una situación, una circunstancia muy personal o muy particular de la persona que lo interpuso, le favorece, eso no necesariamente, y en ese caso no se va a favorecer a los otros, ¿verdad? Eso no va a favorecer a los demás, sino exclusivamente a esta persona en particular. Pero si es de carácter general, todos se aprovechan precisamente de esto. Entonces, en este caso, ¿verdad? Eso es lo que se procede precisamente en esto. La interposición de un recurso suspenderá la ejecución únicamente en los delitos de grave impacto social y perjuicio del sindicado, salvo que expresamente se disponga lo contrario, sean desvanecidos los indicios razonables de criminalidad. Entonces, la resolución no se puede ejecutar y se suspende en esos delitos de grave impacto social y peligrosidad del sindicado. En esos casos, pues obviamente la ejecución lo suspende, ¿verdad? Son suspendidas las resoluciones y los efectos que éste pudiera tener. Esto es precisamente algunas reglas de carácter general. Dentro de los recursos que tenemos, como ven ustedes, y que empiezan en el título 2, tenemos lo de reposición, el de apelación, y también está el recurso de queja y la apelación especial, ¿verdad? Esos son los recursos precisamente con que se cuentan, en ese momento. Y obviamente el último, que es el de casación, ¿verdad? Y de casación. De ahí tenemos también la revisión, aunque la revisión más pareciera una acción de revisión por el objeto y las razones, pero esos son los recursos que de alguna manera están dentro de ese capítulo. Reposición, apelación, reposición, apelación, recurso de queja, apelación especial y casación, y la acción o el recurso de revisión. Esos son los que se cuentan precisamente, el total de los recursos con lo que se cuentan precisamente en esos. Entonces, ¿en qué casos procede precisamente esto? Obviamente, cada uno de estos casos procede precisamente la reposición, por ejemplo, ¿verdad? Casi todos dice la procedencia, en qué caso procede y el trámite que se le debe de dar. Siempre va a haber este caso. Siempre va a tener esas características los recursos impugnados. La reposición, por favor, el 402, que alguien lo lea. Ahorita. Jessica Lajú. Jessica Lajú.
No está Jessica Lajú. Valesca Noemí Fajardo. Valesca Noemí Fajardo. Tampoco. Wendel Brando Varías Hernández. Buenas tardes. Por favor, lectura del artículo que indicó el doctor. Artículo 402. Procedencia y trámite. El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Se interpondrá por escrito fundado dentro del plazo de 3 días y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo. Bueno, entonces tenemos ahí el primero es la reposición. El artículo y sobre todo esa primera parte hay que leerlo detenidamente porque, bueno, hay que conocer realmente las resoluciones y el proceso penal. Recuérdense que los recursos o los medios de impugnación van en contra de resoluciones, las resoluciones judiciales. En todo caso, entonces, ¿contra qué resolución precisamente se aplica? Porque aquí estamos sabiendo la procedencia del trámite. ¿Contra qué resolución se dicta precisamente esto? Si leemos nuevamente ese primer párrafo, indica el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponde. O sea, son audiencias que reúnan dos condiciones, que sean dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, que no proceda la apelación. En autos y decretos se podría proponer una reposición, entonces, ¿Será? como son no apelables. Por eso digo, es que obviamente si usted ve, ¿verdad? Y en lo que sigue, en la apelación dice son apelables los actos dictados por los jueces de primera instancia que resuelven. Los autos sí procede la apelación. Y las sentencias de segunda instancia. Bueno, en la segunda instancia también procede precisamente, ¿verdad? Obviamente la casación. Sí, es la sentencia la que se está dictando, ¿verdad? Bueno. En primer lugar, tenemos que saber cuáles son y recordar nuevamente, aunque ya lo habíamos recordado anteriormente, cuáles son las resoluciones judiciales. ¿Cuáles son las resoluciones de acuerdo a la ley del organismo judicial? Auto, sentencia, decreto. Decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Eso es lo que usualmente el orden que se guarda en la ley, decretos. Entonces, ahí dice sí, que en resoluciones dictadas sin audiencia previa. Entonces tenemos que buscar esas resoluciones que no necesariamente necesiten una audiencia previa, ¿verdad? Una audiencia previa para que se resuelva. De esas tres, ¿cuál creen ustedes o cuál, de acuerdo a lo que ustedes conocen, tiene audiencia previa? No tiene audiencia previa.
Bueno, claro, es un poco difícil, tal vez sin experiencia, pero normalmente cuando hablamos de una sin audiencia previa, estamos hablando de decretos. En fin, pensemos y recordemos que es un decreto. ¿Qué es un decreto? Ya se les olvidó su teoría general del proceso. Licenciado, tal vez es una norma con carácter reglamentario, una norma jurídica. ¿No se refiere a la norma que regula la reposición o el decreto? El decreto. El decreto, recuérdese que es una resolución, no es una norma. Entonces, por eso le preguntaba yo si está refiriéndose a lo que indica el artículo o lo que es el decreto. Por eso, recuérdense el decreto. De alguna manera, ustedes saben que, o sea, que es un decreto que es una sentencia. ¿No recuerdan haber visto eso? ¿O les ¿Acciones de trámite? El decreto, por ahí va la cosa, es una resolución de puro trámite. Y que le dé o que le dé continuidad al proceso, ¿verdad? Ese es el decreto. Cuando se presenta una querella, la resolución primera que se dicta, donde se admite para su trámite o cualquier resolución de cualquier área, ¿verdad? Cuando se interpone un escrito, simplemente se le da o se dicta un decreto para aceptar para su trámite, aceptar los hechos o los medios de prueba que ahí se ofrecen y, obviamente, iniciar el trámite de esto. Entonces, cuando se da esas resoluciones, no hay una audiencia previa. No hay una audiencia previa. No se va a citar a la persona demandada o al querellante, por ejemplo, ¿verdad? O a la persona sindicada dentro de la querella. No se le va a dar cita para emitir esa resolución. No se le va a dar audiencia para que se manifieste y le pregunten, ¿qué opina usted de la querella que presentó fulano? ¿O qué opina usted sobre esto que pidió el Ministerio Público? No hay audiencia previa. Entonces ahí es donde procede la reposición. Digo esto como lo digo, eso es otro trámite. Entonces no necesita una audiencia previa. Cuando se pide, por ejemplo, una orden de restricción o de aprehensión al juez por parte del Ministerio Público, esta se hace en una audiencia unilateral, es como le llama. El Ministerio Público solicita precisamente una audiencia al juez para pedirle que necesita precisamente una orden de aprehensión, le señala a él la zona que necesita ser aprehendida, le señala los motivos por los cuales procede la aprehensión y no una citación a declarar, y obviamente el juez dictará obviamente esa orden de aprehensión, pero va a dar un decreto para declarar precisamente a los solicitados por el Ministerio Público. Porque imagínense, si él va a declarar la aprehensión y le dan audiencia al sindicado, obviamente tendría que agregar la palabra. Y si la persona no ha declarado, aún no es parte del proceso. No tiene, como quien dice, no tiene nada que decir y nada que pronunciarse, porque aún no se le ha sindicado ningún hecho, no es parte del proceso. Entonces tampoco formalmente se le podría citar a él. Y en ese caso, como le digo yo,
no procede. Cuando hay también una solicitud de inspección, registro y registro, o allanamiento, el juez, el Ministerio Público también solicita al juez esa audiencia para dictar o autorizar esa inspección y registro, pero no le dan participación a la otra parte, no hay audiencia a la otra parte para que se lo pronuncie, sino que obviamente es una audiencia unilateral donde el juez permite que el Ministerio Público realice esta actividad. Esas son las resoluciones que no tienen audiencia previa. Los se dan cuando se presenta la querella y se advierte para personalmente, ¿verdad? Y ahí está todo, y ahí está aportando los medios de prueba y todo lo que se da para acompañar precisamente a la querella. En ese sentido, todo eso. Entonces ya le digo, esos son precisamente, ¿verdad? Las audiencias, las resoluciones que no hay audiencia previa. No sé si me he podido explicar o he podido explicar lo suficiente para que ustedes lo aprendan. Los decretos no son resoluciones que se dicten en una audiencia donde se da la participación a la persona, a la otra parte, por decirlo así, a la persona indicada. Entonces, en este caso, lo que procede es una reposición, trae esa resolución. Obviamente. Eso es precisamente lo que indica. Entonces, le digo, la necesidad de la audiencia precisamente lo que nos han dado lugar en ningún momento se ha le ha dado oportunidad a las personas indagadas para que se pronuncie, porque aún no es parte del proceso. Una persona que no ha declarado, no es parte del proceso, no se le puede dar a conocer el contenido o las resoluciones o el expediente, incluso es personal. Si alguien va y hay una denuncia contra él, dice, mire, yo sé que él no hay una denuncia contra mí, puedo saber ver el expediente. Le dicen que no, porque esto no es una parte de este proceso. Es conocimiento de lo que existe en el expediente, es solo a las partes. Y usted no es una parte importante en ese momento, lo único que puedo decir, sí, hay una denuncia contra usted. Lo demás no le puedo informar. Así es como era precisamente en el proceso, o en los procesos, bien, pues. Porque en el tampoco se puede llegar solamente a averiguar un proceso si no tiene ninguna, si no incumbe, no tiene nada que pueda decir. Bueno, eso es en cuanto a la represión. Y obviamente, ¿verdad? En el proceso ¿verdad? Establece claramente el recurso de reposición como el único medio de inacción que se necesita en audiencia o en juicio. Por favor, reposición ante el juicio 203, donde sea lo Juan Carlos Godínez. Se artículo 403 por reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el término de juicio podrán ser recurridas por las partes mediante su resolución. En el debate, el recurso se pondrá oralmente y se traerá inmediatamente sin suspenderlo lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de alienación a que se refiere la apelación inicial para el caso de que una de la cuestión de conforme el recurso impuesto. Bueno, entonces vemos ahí que definitivamente la reposición solo se puede, es la única, como se dice, el único recurso o medio de inacción que se puede interponer en juicio en la inacción y se presenta oralmente, no por escrito, ¿verdad?
Entonces, la reposición durante un juicio equivale a la dos veces de atención a que se refiere la apelación especial para eso una no decide la relación de conforme con la resolución de proceso. Entonces, también parte de la apelación especial. Entonces, esa es la resolución precisamente, ¿verdad? El recurso que interpone, ¿verdad? Además de la realidad de las resoluciones que no hay audiencia previa, es el único medio o recurso que se puede presentar en audiencia o precisamente durante el juicio, porque se presentan en modo oral y el juez es el mismo que debe de resolver, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El juez es, como se dice prácticamente en la doctrina, el juez atiende y el juez aduce a la vez. Juez atiende y el juez aduce. O sea, es la persona con quien se impone, quien debe también resolverlo. Es el juez el atiende. Es el juez que dictó la resolución con quien se dicta precisamente o se interpone el recurso. Y el juez aduce es el que debe resolver. En este caso, el juez, ¿verdad? El juez de primera instancia es el que asume las funciones. Es el que contra quien se impone y contra quien debe resolver ese recurso. O sea, no va a tener la plaza para hacerlo, sino que tiene que hacerlo bien en la misma audiencia. Esa es la resolución. Y aquí tenemos la apelación, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Lo que es la acción. Sucedió algo muy particular cuando el nuevo Código Procesal Penal se inició, ¿verdad? Algo muy particular. Lo que es muy particular es que prácticamente, ¿verdad? El proceso penal no contaba con la apelación. Únicamente contaba con la resolución, con la resolución y la casación. Prácticamente todos estos eran los recursos que se pagaban después de la sentencia. No habían precisamente otros recursos que implantar. Y así se inició precisamente, así se resolvió, pero se realizó precisamente el Código Procesal y se le adicionó posteriormente este proceso de apelación, por ejemplo, fue decretado en el 97. En el 97. ¿Verdad? Fue que se reformó el Código Procesal Penal para crear la apelación y lo que es la apelación especial a nuestro existir. Por ese motivo es que cuando se inició el proceso, decía que también había una fase o etapa de impugnaciones. Así era como estaba indicado en las fases o etapas procesales. Y además de la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio de debate y de ejecución. En medio de la ejecución había una fase o etapa procesal de impugnaciones. ¿Por qué? Porque era el momento procesal para impugnar. Solo se podía impugnar la resolución en audiencia y así como está establecida. Pero como no había otro trámite, las impugnaciones o los recursos solo se declaraban después de que se dictaba la sentencia. Por eso es que se hablaba de una fase o etapa de impugnaciones, en el cual estaba valorado precisamente la casación.
Entonces, posteriormente se corrigió y al corregirse desapareció esa etapa procesal, porque a veces hay algunos todavía menciones como fase de etapa procesal, la dignaciones, y eso ya actualmente ya no existe. Toda vez que, por ejemplo, la apelación, la que procede contra los autos, ¿verdad? Los autos, y que vamos a ver a continuación, ¿verdad? No existía dentro del código postal, que era el que originalmente se había trasladado o se había puesto precisamente en emergencia. En ese caso no existía precisamente eso. Entonces, precisamente, va a haber esas circunstancias precisamente es que se crearon los nuevos. Y uno de los menos casos es que los pobres realmente para que existía una de las relaciones, si no existía la relación, por ejemplo, dentro del proceso penal, ¿verdad? Que era lo que de alguna manera estaba bien señalado. Entonces, en ese caso, como digo yo, dado a la reforma que se hizo en el 97, es que se dio precisamente la apelación. Entonces, por favor, alguien que lea el 404. Marlene Odalis Estrada. Marlene Odalis Estrada. Sí, así es. No 304. Son apelables los lausos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. Número 1. Los conflictos dependientes. Número 2. Impedimentos, excusas y recusaciones. Número 3. Los denieguen o vulneren a la interpretación del derecho adjetivo o del acto civil. Número 4. Los que no imitan o denieguen la intención del tercero demandado. Los que autoricen la decisión del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Los que deniegan la práctica de la prueba anticipada. Número 7. Los que declaren la suspensión condicional de la ejecución penal. Número 8. Los que declaren sobre procedimiento o clausura de la proceso. Número 9. Los que declaren la acción o intención de medidas y sus modificaciones. Número 10. Los que deniegan la restringen la libertad. Número 11. Los que fijen término al procedimiento preparatorio y número 12, los que resuelvan intenciones u obstáculos a la persecución penal civil. Número 13, dice inciso por el artículo 44 del decreto 79-37 del Congreso de la República, los autos en los cuales se da la falta de mérito. También son apelables los efectos suspensivos con efectos suspensivos. Los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y habilitados por los jueces hasta la reunión al criterio de oportunidad. Bueno, entonces, en este caso le digo, esos son los casos en que procede precisamente la apelación. O sea, la apelación procede, ¿verdad?, en contra de los autos, ¿verdad? Obviamente, es exclusivamente los que resuelven lo que han señalado en esos tres incisos, ¿verdad? Esos tres generales, y obviamente lo que indica el último párrafo, cuáles son los que son procedentes la apelación, ¿verdad? Eso es lo que precisamente establece. En este caso también, ¿verdad? Es lo que procede.
También en el artículo 165, ¿verdad? Dice sentencias apelables, ¿verdad? La apelación también procede en contra de las sentencias que precisamente señalan. Son apelables de las sentencias de los 105. Son apelables de las sentencias que determinan los jueces de primera instancia que resuelven el procedimiento abreviado contenido en el libro 4 de procedimientos especiales, título 1 de este código. Es decir, usualmente, ¿verdad? Los jueces de primera instancia no pueden emitir sentencias, pero cuando está ese procedimiento específico, de alguna manera está regulado, digamos, hecho precisamente, ¿verdad? Habíamos dicho de los procedimientos abreviados. Entonces, en ese caso, sí, el juez de primera instancia está facultado para dar sentencia. Pero de ahí, solo los procedimientos específicos están en el simplificado y obviamente también en este procedimiento abreviado, ellos tienen esa facultad precisamente para dar sentencia. Y contra esos casos, contra esas sentencias, sí procede a apelar. Que es la única excepción que la regla general solo se da para abajo. Y excepcionalmente se presenta con las sentencias, pero cuando estas son dictadas después de primera instancia en un procedimiento abreviado. Eso es el único caso, precisamente, ¿verdad? En los que puede efectivamente procederse a esas circunstancias. Entonces, el 166 nos dice el elemento. El resto de las deberá imponerse antes de primera instancia que lo referirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponda. Entonces, en estos casos, precisamente, el recurso de apelación tiene dos jueces distintos. El juez adjunto, que fue quien dio la resolución, y el juez adjunto, que es la sala, ¿verdad? El superior jerárquico, el juez de primera instancia, ¿verdad? Y tiene que remitirse precisamente, debe remitirse precisamente a lo que es la sala de la Corte de Apelaciones. O sea, el juez resuelve, que no resuelve la apelación, ¿verdad? Tiene que ser la sala de la Corte de Apelaciones en el corresponde. O sea, el juez adjunto es la sala de apelaciones, que es lo que resuelve. Aquí no es lo mismo que en la represión. El juez que resolvió también lo resuelve. Aquí el juez que resolvió no lo puede. El juez que yo no puede resolverlo. Tiene que ser una sala de acciones la que resuelva precisamente esta apelación. Tiempo y forma. 407. La apelación deberá imponerse por escrito dentro del término de 3 días. Con expresa indicación del motivo que confunda bajo sanción de inadmisibilidad. Y el apelante no corrige en memorial de los defectos o omisiones en este código. Entonces debe dar requisitos. Y obviamente ya habíamos leído que cuando se imponen esos recursos y hay una omisión, una falidad no se cumplió, pues lo que debe hacer es darle de plazo de 3 días para que lo corrija, ¿verdad? Obviamente, no lo corrige, pues obviamente no va a declarar una solución legal. Si la adelante bajo la indemnización, si la adelante no corrige en memorial de los efectos y omisiones en las normas en este código lo establece. Entonces, eso es lo que quiere decir. Ahí tenemos precisamente cuál es el método de presentarlos. Dentro del término de 3 días después de, obviamente, emitida la resolución. Indicación del motivo en que se confunda bajo sanción de inadmisibilidad, si no explica precisamente los motivos por los cuales
él funda o se fundamenta su apelación. ¿Cuáles son los efectos? Por favor, alguien en el 408. Cristian Alejandro Tomás Aguilar. Buenas tardes, licenciado. 408 efectos. Cuando la apelación otorgará efectos decisivos del procedimiento, salvo las resoluciones que por lo general es gravemente y siendo el asunto por el juez de primera instancia, sin que la situación sea susceptible de anulación. Excepto en los casos señalados en el código, la resolución no será ejecutada hasta tanto sea sobre el tribunal superior. Bueno, esa es la ejecución de una resolución, ¿verdad? A eso se refiere precisamente en ese punto. Es decir, cuando uno le notifican la resolución, uno tiene prácticamente 3 días para poder presentar. Obviamente, las apelaciones son sin efecto suspensivo del procedimiento. El procedimiento tiene que tomar parte del proceso penal, salvo que esa resolución no se pueda ejecutar, ¿verdad? Salvo el asunto que después de primera instancia, sin siempre puede ser susceptible de anulación. O sea, el procedimiento sea precisamente, ¿verdad? El procedimiento debe continuarse. Pero abajo dice, excepto en los casos especiales señalados de este código, la resolución no será ejecutada. Es decir, la resolución que se dictó no se ejecuta porque todavía no puede, porque está en suspenso, porque está haciendo, hay un recurso de apelación interpuesto. Por lo tanto, no se puede ejecutar. No puede hacerse que se cumpla, no puede obligarse a que se cumpla la resolución porque está en suspenso. Está suspendida. Por lo tanto, hasta que no se resuelva, no se ejecuta. Eso es lo que significa precisamente ese párrafito, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? En esa circunstancia. Entonces, obviamente la resolución no ha pasado y por lo tanto no se puede ejecutar ese normal. Competencia. ¿Quién es el competente? ¿Quién debe ser? 409, por favor. Salomé Valentina. Salomé Valentina. ¿Qué no puedo oír bien? 417, ¿vale? 9. Competencia, 9. Sí, competencia. 400, artículo 409, competencia. El recurso de apelación permitirá al tribunal de alzada del conocimiento del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución que se refieren los agravios y permitirá al tribunal confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución. Ahí tenemos aquí en eso es competente que es lo que tiene que o tiene derecho a facultades para conocer. Ahí estamos hablando del juez de alzada o su equivalente que es el juez al-Hakem. El juez de alzada, pues que es alguien que va dirigido a las apelaciones que va dirigida. Ese sería el juez de alzada. Porque obviamente se le pongo a la sala para que resuelva. El conocimiento solo va a conocerse, solo se echa en que se funda la relación. Otra parte del proceso de ellos ni enterado ni deben de conocer. Solo se van a enterar de que fue la resolución que se dictó, pero los hechos son donde se fundó para poder dar esa resolución, pero de ahí nada más. Está muy limitada la facultad que tienen de conocer el proceso.
solo en lo referente al motivo de la apelación. Todos esos hechos lo pueden conocer. Lo demás, definitivamente, no tiene nada que hacer. Y ahí, obviamente, todas las resoluciones que tienen ese resultado, la sala siempre va a tener esas facultades de confirmar, reformar o adicionar la resolución. Se confirma, se revoca o se reforma o le agrega algunos aspectos que debió haber sido tomados en cuenta. Eso lo va a hacer la sala únicamente en función de lo que se apeló. Más allá de eso, la sala no sabe nada, no conoce nada, por lo tanto no se puede opinar sobre los hechos que no son exactamente los que están dentro del recurso interpuesto. Y de lo que ustedes entienden respecto a eso. Entonces, ¿cuál es el plan que debe hacer la sala de apelaciones? ¿Verdad? ¿Qué debe hacer? El juez de primera instancia recibe la apelación y lo que hace es elevarlo a la sala. La sala lo recibe y tiene que darle el plan trámite. ¿Cuál es el plan trámite? De acuerdo a los 411. ¿Qué debe hacer la sala de apelaciones con ese recurso interpuesto? Por favor, lo lea. Josué David Sisimit Rodríguez. Artículo 4 del trámite. Otorgada la las notificaciones de elaborar las prácticas originales a más tardar a la primera hora laborable del día siguiente. Bueno, ahí tenemos claramente que una vez que se da la excepción que después de primera instancia tiene por aceptada la excepción y hecha las notificaciones que hay para las otras partes de la elección que se presentó, entonces a más tardar a la primera hora laborable del día siguiente. Ese es el paso que tiene precisamente que hacer. Y obviamente, estos dos son un lugar que lo va a hacer precisamente el juez de segunda instancia por la sala de apelaciones. Entonces, el plan es, primero se interpone la apelación, decide esa apelación el juez de primera instancia, ¿verdad? No notifica, obviamente, a las demás partes y lo que hace es elevarla inmediatamente después, a más tardar la primera hora laborable del día siguiente. Ese es el tiempo que tiene precisamente para poder elevar. Y el plan ya, porque me había dicho que en la segunda instancia que está el 411, nuevamente que siga leyendo la zona que leyó. Artículo 411. Trámite de segunda instancia. Recibir las reclamaciones de la novedad de sobre todo cuando se trata de procedimiento abreviado, se señalará audiencia dentro del plazo de 5 días desde el debido y la especie de que consta la realidad por hacerlo escrito. Terminada la audiencia, pasará a deliberar y iniciar la sentencia que corresponda. Así es, hablar precisamente que eso es bastante rápido, lo más rápido que realmente eso a veces tarda más precisamente por razones de realmente las leyes siempre se cumplen, pero usualmente se tarda más de lo que efectivamente trata de arreglar la ley. Así es la forma en que esto se da en la realidad, ¿verdad? Entonces, ya sabes de apelaciones, obviamente hay una audiencia. Si no hay de apelación, sobre todo las sentencias de procedimiento abreviado, que lo único que es de la apelación, ¿verdad? Por eso de la sentencia dictada por el juez de primera instancia,
Entonces, obviamente, esto es lo que se da. Simplemente recibir las actuaciones, tienes de días para resolver y obviamente se tiene su resuelto de valorar las acciones con su resolución. Ahora, en el caso dice que el segundo párrafo se apela por la sentencia, eso es lo que va a suceder. Eso es con el trámite de la apelación, la que procede contra los autos que se veran precisamente en el 404 y obviamente contra la sentencia que se ha dado en un procedimiento abreviado, ¿verdad? Que son las más susceptibles de poder resolver. El siguiente es el recurso de queja. El recurso de queja. Entonces, particular es recurso de queja, ¿verdad? Porque en el nombre de otro proceso, en otro programa de derecho, de un recurso de queja. Pero tiene particularidad y el cual se llama así. Por favor, el 412, recurso de queja. Cristian Alejandro Tomás. Cristian Alejandro Tomás. Artículo 412. Cuando el juez correspondiente haya negado el proceso de apelación, procedimiento este, el que se considera agraviado por el queja del Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue el recurso. Bueno, entonces, en este caso, la pregunta es ¿por qué se llama una característica? ¿Por qué se llama recurso de queja? Ustedes no se han quejado. Nunca se han quejado de alguien. Ese es el hecho de que uno estaba en la escuela. Siempre tenía ese recurso de queja. Bueno, buenas tardes, mi amiga Antonio. ¿Por qué se llama de queja? A ver, denle, muevan sus cerebritos, por favor. Y bien, ustedes. Bueno, ahí no les está diciendo, ¿verdad? Yo presento mi recurso de apelación, se lo presento al juez de primera instancia y lo dictó. Pero resulta que, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? El juez al recibir la apelación debe hacer un decreto donde le da la trámite y realiza pues que le darán las actuaciones de pero el juez considera de que no niega. Dice que no se con los trámites y entrará las razones por las cuales no le dan. Y nosotros estamos seguros que sí procede. Entonces, el que presentó el recurso de apelación, entonces tiene oportunidad de poder interponer el recurso. Y dice que va a la día superior a decirle, mire señor magistrado de la sala de apelaciones, fíjese que yo interpuse un recurso contra el juez tal de primera instancia, pero él negó el recurso, mire la resolución, y yo quiero que procede, ¿verdad? Yo creo que sí, que se procede precisamente que me diga que se lo le dé la trámite y se lo debo para conocer. Esa es la queja. Porque voy contra el superior jerárquico a decirle que él hizo algo que no debería hacer y que lo que no debería hacer, negarle mi apelación. Por eso se queja. Cuando ustedes en la escuela golpeaba o hacía algo que iban ustedes, no se iban a quejar. No con la maestra, mire, fíjate que fulanita tal me hizo, ¿verdad? Fulanita está haciendo tal cosa, me voy a guardar tal cosa. Ustedes se van a dejar de él.
casa también se dejaba. Si uno de sus hermanos o algo le pasaba, iban sus papás a ponerle en conocimiento de que le había sucedido algo que se lo había probado a alguien. De ahí viene la queja. Ustedes salen al cargo a señalar lo que de alguna manera los dañó o lo que le hizo esta otra persona. Porque también es el superior jerárquico que se puede tener en instancia, la salsa del superior jerárquico. Entonces le va a decir a él, mire, está pasando mal. Él no hizo lo que tenía que hacer. Yo presenté el recurso de apelación y fíjese que él no le dio el trámite y me lo negó en la resolución y para mí es procedente. Eso es queja. Porque voy a al superior jerárquico a avisarle que no está cumpliendo con sus obligaciones, que no está cumpliendo al darle trámite, a no darle trámite, hablando a la apelación presente y si es procedente que lo haya hecho. Eso es precisamente queja. Entonces, aquí mismo el 113 indica: presentada la queja por el trámite, se requerirá el informe del juez respectivo, quien requerirá dentro de 24 horas. El presidente dirá también el libro de las acciones cuando lo considere necesario. Entonces, se presenta la queja. Entonces, yo quiero saber y tener fundamento para ver qué es lo que pasó. Yo le digo, por favor, infórmeme porque usted negó precisamente a denegar esa apelación que le fue presentada, ¿verdad? Y obviamente, una vez recibido el informe, que lo debe recibir directamente en 24 horas, el juzgado, ¿verdad? Y obviamente también va a pedir las acciones para resolver. El 414 dice que va a resolver en caso de que a la sala de las apelaciones. Por favor, alguien que lo lea. La resolución de queja, ¿verdad, licenciado? Sí. La queja será resuelta dentro de 24 horas de recibido el informe y las actuaciones. En su caso, si el recurso es desestimado, las acciones serán devueltas al tribunal de origen sin más trámite. En caso contrario, se considerará el recurso y se procederá con lo que tengan los requisitos para el recurso de apelación. Bueno, entonces dos opciones, ¿verdad? Cuando se recibe el informe, la sala va a revisar y obviamente ellos dirán definitivamente, ¿verdad? Definitivamente no procede. Entonces, como no procede realmente y lo que se está presentando para la apelación, al leer todas las circunstancias, de alguna manera dicen, no, el juez de primera instancia tenía razón, ¿verdad? No tenía razón, no tenía ninguna fundamentación, no había razón para la apelación. Entonces, definitivamente, rechaza también el recurso de queja. Entonces, obviamente, ahí va, se lo devuelve, de una diligencia más grande, se los devuelve. En caso contrario, se procederá al recurso y se procederá con particular. Es decir, el recurso de queja, si está dado en lugar, lo que hace es que el juez de la sala entre a resolver y a conocer el recurso, ¿verdad? Lo hizo resuelve. Si él considera que no, pero lo devuelve y no procede a resolver queja, siga usted con el proceso. En cambio, si le dice que sí, pues continúa el trámite normal de como si la apelación, como corresponde con la apelación, sin mayor circunstancia. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí, porque ahora sí ya terminemos. Entonces, por favor, para el día jueves, yo les ruego a ustedes que lean pues, sí, la apelación especial. Vamos a ser bastante concretos, pero vamos a leer del 415, ¿verdad? Hasta
434. Es el trámite de la apelación presidencial. Como ven, aquí es más amplia la actividad que debe realizar precisamente la sala de apelaciones cuando es procedente. Y esa complejidad va en contra, ya sabemos, en contra de la sentencia. Entonces, por favor, lean del 415, les digo nuevamente. Es precisamente el trámite, es el trámite bien, y obviamente hasta el 400. Hasta el 474. Entonces, ahí simplemente vamos a que ustedes lean hasta el 474, porque siguen los libritos específicos. Entonces, vamos a dejarlo por ahí. Pasa muy tarde. Ahí sí son todas las clases virtuales. Gracias, licenciado. Bueno, muy bien. Licenciado.